People, ¿cómo están? Vamos a ver, ¿están conectados? Déjenme ver que todo esté funcionando bien. Micro, parlantes, ¿todo bien? ¿Me pueden escuchar ustedes? ¿Todo bien? ¿Pueden confirmar, por favor, antes de empezar y hablar solo? Um, a ver, creo que sí, ya estamos, ¿no? Voy a ir poniendo los comentarios mientras va entrando la gente porque quiero probar Copilot, GitHub Copilot o el copiloto con ustedes porque no he tenido mucho tiempo de probarlo, en verdad. Eh, ya hay bastantes comentarios. José, ¿qué tal? Néstor, Edwin. ¿Qué dices, Edwin? Eric, ¿qué tal? Mauricio, todo bien, ya. Ya muchos comentarios ya. Buenas, ¿qué tal? Saludos de Ecuador, Jonathan, ¿qué tal? Flarer Cuba, ¿qué tal? Ángel Tonio, Carlos, ¿qué tal? Todo bien. Ok, el live del día de hoy es para poder probar con ustedes GitHub Copilot. Eh, y bueno, responder esa pregunta sobre si nos quedaremos sin trabajo, yo creo que podría ser, ¿no? Pero vamos a evaluarlo después. Vamos a sacar el resumen después de probar Copilot. Ahora, ¿qué es Copilot? Quería compartirles ahora una página, pero que entre un poco más de gente. Dorian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? David. em, Copilot estuvo en lista de espera, o sea, pueden registrarse todavía si quieren probarlo, solamente que depende de GitHub que les dé la aprobación para que ya puedan usarlo, pero pueden registrarse una vez y entran como una lista de espera, depende de, no sé qué criterio usan para evaluar los de GitHub, supongo que seguidores o repos o estrellitas, no sé qué valían para que tengan acceso recién. Pero bueno, tuve acceso hace ya unos días, pero la verdad que no me animé a probarlo. Como que no me llamó mucho la atención que algo que te muestre un código de alguien más y no sepas si en verdad está bien, como que te sugiere algo, pero de todas maneras tienes que evaluarlo, ¿no? Y mejor probarlo con ustedes, ya que no tengo tampoco mucha idea de qué instrucciones darle eh, para que, para que cree una aplicación en Flutter, ¿no? Porque ya todos seguramente han visto que lo han probado en Python, en JavaScript, eh, y bueno, lo estuve probando un poquito en JavaScript, lo he probado un poquito, eso sí, en JavaScript, y en Flutter intenté solamente probar crear un widget de texto y no me fue bien al inicio. Después, más o menos, pero no es lo que esperaba tampoco, ¿no? Pero vamos a ver, no sé, de repente ya entrenó lo suficiente para poder responder correcto. Un Alonso, ¿qué tal? Manuel, Vane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Renato, de Chile, Pablo Centeno, ¿qué tal, Pablo? No hay mucha gente de Chile, en verdad. Deberían formar una comunidad de Flutter, no hay mucha gente en Chile que esté metido en lo que es Flutter. Sí, lo más probable es que no nos quedemos sin trabajo, pero sí nos va a ayudar. Pero, ¿te imaginas? Yo he visto un montón de desarrolladores que simplemente agarran código, preguntan, ¿no? En el foro, quiero el código para esto, que me haga todo listo ya. Y agarran y copian y pegan, nada más. Entonces, en ese caso, simplemente usas el Copilot y que te diga que te pegue el código solo, ¿no? Solamente le das la instrucción y listo. Ya, ahora sí. Hello, Techist. ¿Dónde me registro, David? S- em, A ver, creo que de una vez voy a compartir ya mi pantalla. A ver, esperen un momento. Eh, compartir, ¿dónde está? Oye, hace tiempo que no uso esto ya. Ya me olvidé. Ahí está. Share screen. Share screen. Y ya está. Ahora sí. Aquí está. Your AI Pair Programmer. Esta es la página de Copilot, o de Copiloto. Está en Technical Preview todavía. Entra, simplemente pone en Google GitHub Copilot o copilot.github.com en la URL y aparece esto, ¿no? Donde ustedes pueden registrarse, sign up, hay un botón ahí. Y bueno, ya estoy, ¿no? O sea, acá te dice dale clic para que entres a la lista de espera nada más. Y nada, está powered by OpenAI, entrenado por billones de líneas de código público de GitHub. GitHub Copilot pone el conocimiento que tú necesitas en tus dedos. Te salva, te ahorra un montón de tiempo y te ayuda a que estés concentrado. Esto está integrado al editor Visual Studio Code.
dice que es más que un autocompletador. Es que en verdad, ¿no? Porque según lo que dice aquí, analiza el contexto de lo que tú tienes en tu editor. O sea, analiza lo que tú tienes, lo que estás escribiendo y te sugiere algo que tú podrías pensar que vas a escribir. Y a veces acierta, ¿no? Aquí hay ejemplos bastante con TypeScript, Python y JavaScript, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Obviamente ustedes no sé, no van a querer que lo pruebe acá con JavaScript, ¿no? Han venido para Dart y Flutter. Y vamos a ver qué dice. Le dan instrucciones como que con APIs de Twitter, no sé si de Facebook, creo que no. Y te autocompleta bastante bien, ¿no? Pero acá están con JavaScript. No veo nada de Dart aquí. Menciona Go también. A ver, Asu. Can you speak in English? Yeah, I can speak English, but most of the people here speak just Spanish. Sí, demasiados comentarios. Saludos, Vane de Uruguay. Falta una comunidad más grande, sí. Las herramientas. Deberíamos tener un salto grande en crear aplicaciones más avanzadas usando las nuevas tecnologías. ¿Qué impacto tendrá para los y ese es un buen punto, ¿no? Programadores junior. Imagínate, ¿no? Si a un junior le das una instrucción, lo que va a hacer el junior que es ponerte un pedazo de código que no sabes, o sea, porque está empezando recién, no va a estar con las buenas prácticas ni nada porque está empezando. Y Copilot podría escribir un mejor código, ¿no? Así que, pero de todas maneras, ¿no? O sea, hay que darle sentido a esto. A ver, Fly Report, ¿qué más dice Copilot? Un montón de texto. ¿Cómo funciona aquí? Mira, dice que el editor le provee contexto a Copilot y el copiloto te sugiere en base a tu contexto, a tu contenido, ¿no? Y tú puedes mejorar las sugerencias. Esto va a crecer un montón, en verdad. Yo creo que tiene gran potencial. ¿Cómo funciona? OpenAI Code fue entrenado con código público y lenguaje natural para entender la programación y el lenguaje humano. Es una extensión como servicio. Bueno, ya, bastante floro creo, ¿no? Renato, acá mencionas temas de demanda. La verdad que no sé. Justo había un tweet en el que mencionaba, ¿no? Que GitHub admite que ha sido entrenado con todo el código que está en GitHub, ¿no? Público, pero sin importar las licencias que tenga. Así que, pero de ahí había abogados o perdón, personas que hablaban de términos que no pueden hacer nada contra eso, ¿no? O sea, no hay reglas ni leyes contra eso. Pero no sé, no estoy muy al tanto de eso. Sí, te llega un correo, ¿no? O sea, te estás en la lista de espera y te dicen, ya puedes probarlo, estás invitado, ¿no? No he notado ningún consumo fuerte en la máquina, pero ya, mucho texto, creo que mejor vamos a probarlo. Miren, acá sí se puede ver, pero chiquito. Voy a agrandarle. He quedado aquí, no puedo, he puesto la cámara ahí, no puedo ver. Vamos a moverle un poquito esto, ahí. Ya. He creado dos carpetas, una JavaScript y una de Flutter, donde he creado un proyecto que le he puesto Copilot. El de JavaScript lo creé para probar primero, ¿no? Miren, así es como viene el plugin. O sea, primero lo tienes que instalar. Te dan puedes instalarlo ahora, pero no te van a dar acceso hasta que GitHub no lo habilita. Y aquí ven, hay un icono abajo. Ven mi cursor aquí. Si lo agrando, no, estás agrando un poco ya. Y aquí es donde está el copilot habilitado, ¿no? El copiloto. Si yo le doy tap aquí, lo desactivo. Y acá me dice, ¿quieres desactivarlo globalmente o solo para JavaScript? Ninguno, ¿no? No lo quiero desactivar. Pero si yo lo desactivo, se va a ver así. Rojo. Nada más. Entrenando corte para Python. No, ahí estaba muy grande todavía. ¿Cuál es el de Stack Overflow? Hay uno que es Tab 9. No sé si ese es Stack Overflow. Pero creo que también es de paga, ¿no? Este Copilot es gratuito por ahora. Está en preview. Bueno, ya vamos a activar esto globalmente. A ver, por ejemplo, yo estaba probando con funciones sencillas, ¿no? Y he visto que Copilot, tú le puedes, o sea, tú puedes escribir algo, a ver, function, sum two numbers. A ver, acá no me está funcionando, mira. Y acá debería autocompletarme, ¿no? Bueno, creo que no tengo Copilot todavía, mentira. A ver, voy a darle instrucciones, ¿ya? Given two numbers, return the sum of those. Le doy enter y nada. Creo que se ha colgado aquí Copilot. Vamos a probar ahora en Flutter, aquí.
A ver, si aquí funciona. ¿Qué puedo crear? Denme ideas para poder darle instrucciones. A ver. Mira, aquí solito me autocompletó. Qué raro, eso con esto de JavaScript está fallando. Decían que había unos problemas y lo único que teníamos que hacer era reiniciar, borrar el archivo y volver a crearlo, no sé, pero me parece demasiado engorroso, ¿no? De repente esto que dice que desactivé y volví a activar. Global. Voy a activarlo para JavaScript. A ver, function, zoom. No, no me está funcionando en JavaScript. Ahí está. ¿Vieron? Zoom. Ahí está. O sea, le puse zoom y automáticamente me dice o asume que yo voy a sumar dos números y bueno, lo único que tengo que hacer es tap y ya está. Pero bueno, esto es súper básico, ¿no? Y vieron que toma su tiempo. Yo estoy en una Core i9, ¿eh? Estoy con 32 GB de RAM. Vieron que toma tiempo, ¿no? Porque esto se conecta a un servicio. Por ejemplo, ¿qué otra instrucción le puedo? Una función así, más o menos compleja, genera una cadena aleatoria. A ver, function. Ya, voy a darle un comentario, ¿no? Vamos a probar primero en español, ya. ¿Qué tal se comporta en español, no? Genera una cadena aleatoria. Ahí está, me completó el... A ver, miren, solito, esto fue lo que generó. Yo no he hecho nada. Generar cadena aleatoria. También ese es un problema, ¿no? Porque te está generando los métodos en español. No es una buena práctica, en verdad. Quizás cuando recién empezamos, aprendemos o escribimos código en nuestro lenguaje en español, pero el estándar es inglés, ¿no? Para escribir código, por lo menos. Eh, bueno, ya, miren, le doy tab, le doy enter y se demora un poco. Debe ser porque estoy ahorita conectado con el stream, pero miren lo que ha generado. Ya, cadena vacía, mete caracteres y ya, está usando random ahí, ¿no? Esto es JavaScript. A ver si yo pongo console log. Miren, puse console log y me generó el método que he creado, ¿no? O sea, es como que está aprendiendo, ¿no? Me dice, ok, tú quieres imprimir seguramente lo que has creado. Ok, entonces te digo, a ver, esto es main. Y me generó esa cadena aleatoria, ¿no? De nuevo, cadena aleatoria. Bueno, eso fue básico, ¿no? Pero vieron que lo hizo en español, o sea, reconoce español también, ¿no? Porque se basa en código que la gente ha escrito también, cadena, caracteres. Y yo podría, como dicen, ¿no? O sea, esto te sugiere esto, pero si yo me pongo encima, me salen estos tabs donde yo puedo ir a la siguiente sugerencia, aceptar o entrar a ver lo que tiene el copilot. Si voy a next, a ver, de nuevo, no. A ver, next, carácter. Acá creo una variable más. Aquí está. Solamente tiene dos sugerencias por ahora. Si yo abro Open Copilot, ahí empieza a cargar todo, ¿no? Todas las soluciones posibles. Hoy tiene más, ¿no? Genera cadena de trabajo. ¿Qué es esto? Genera cadena aleatoria. Y esto está malazo. Malísimo. Y de acá genera, bueno, en base hasta 6, hasta 0.4. Tiene bastantes soluciones, pero no entiendo por qué solo me mostró dos aquí. A ver, otro método que quieren que pruebe, o voy a Flutter y dar de frente. Si pongo comentarios en inglés con editor online será más rápido. No sé, no, tendría que probar eso, pero bueno, vamos a probar esto nada más. Porque es muy raro que programen en editor online, ¿no? Si tienen una computadora, ¿por qué no hacerlo ahí? Ya, esta está en inglés, ¿no? A ver. Vamos a probar un generate a random string. A ver. Enter. Generate random string length. Es algo raro también que he notado. A veces me autocompleta toda la función. No sé si ustedes saben ahí. A veces me autocompleta toda la función y a veces me autocompleta línea por línea. No sé qué estoy haciendo mal o qué instrucción debo ponerle. Miren, me sugiere esto. Tap. Doy enter y me sugiere la siguiente línea. Tap. Y me va a sugerir la siguiente línea. Pero es un poco incómodo esto. Yo quiero que me sugiera todo. No sé cómo hacerlo, en verdad. Todo me lo sugirió y acá me sale error. A ver, voy a ponerme encima. Y bueno, esto no es de... A ver. Generate random string. Me sugirió esto también, ¿no? Completo y también un random string, ¿no?
No sé por qué pasa eso, a veces me sugiere líneas y a veces todo el bloque. Yo prefiero todo el bloque, ¿no? Pero bueno, ahí vieron que sí entiende inglés, español, el lenguaje que le ponga y me crea las variables en base al lenguaje, ¿no? Esto está interesante, ¿no? Van a Brian. What up? Sí, solo funciona con Visual Studio Code. Sí. Y esa es una desventaja contra Tab9, ¿no? Que he visto que es un plugin que se instala en varios IDE. Arger, ¿qué tal? Brian, ¿qué tal? ¿Cómo está? Genera números primos aleatorios. ¿Cómo se dice primo en inglés? ¿Alguien me sopla? Vamos a ponerlo en español por mientras. Genera números primos aleatorios. Aleatorios, bueno, me te completó. Generar número primo. A ver. Ahí, por ejemplo, ahí me lo está generando línea por línea. Oh, espera que yo le ponga ahí está. Primo false. 2. Está. Fault. No me gusta esto. Pierdo demasiado tiempo haciendo esto. Haciendo tap, enter, tap. ¿Alguien sabe? Me ayuda para que me genere todo el bloque. O es un error de Copilot, o es un bug, no sé. Ya está. Me hizo el algoritmo. En alemán, no sé. Ya, ahorita voy a probar Flutter. ¿Qué tal, Luan? Obrigado. ¿Qué me dicen aquí? Más avanzada. Sí, voy a probar. Solamente quería probar un toque JavaScript, pero después vamos full Flutter. Bueno, generar número primo y esto no. Tengo que pasarle. Está que escoge un número random y me dice si es primo o no, pero debería pintar, no es suficientemente inteligente, ¿no? O sea, yo quiero saber cuál es el número, pues entonces ya le pongo console log número y ya. Esto me lo sugirió, ¿no? Me lo sugirió, o sea, es como que está aprendiendo poco a poco, ¿no? Es como un niño que está aprendiendo. 27 es número primo, false. ¿En verdad es número primo o no? No, no es número primo. Ya, mucho JavaScript creo. Hemos venido aquí para Flutter, ya me aburrí también. Y vamos con Flutter. O Dart, mejor dicho. Vamos a probar con Dart. A ver, voy a crear un archivo que sea en testcopilot.dart. ¿Y qué puedo crear aquí? A ver, generate a random number between 0 a 1. A ver. Programa. No, a ver, ¿qué puedo hacer? Un double. No me autocompleta, no me está autocompletando, mire. A ver, voy a escribir generate random number. ¿No? Ahí está que asume que es C, creo. ¿Qué lenguaje es este? ¿C? Esta constante y este rand. Ahí se está equivocando bien, bien. Según lo que dice, lo que decía en la página. ¿Dónde está? ¿Sobre qué lenguajes? A ver, languages. Ahí está, miren lo que dice aquí. Habla todos los lenguajes que tú amas. Trabaja con una serie de lenguajes. El preview, o sea, este preview trabaja específicamente bien con Python, JavaScript, TypeScript, Ruby y Go. Pero entiende una decena de lenguajes que te puede ayudar a encontrar eh, almost anything, cualquier cosa. Sí, sí, para funciones complejas como que es muy, muy raro, ¿no? A ver, ¿qué cosa normalmente usan en Dart? A ver, validate email. A ver, no, bool. Validate email. Voy a ponerle mail. Una expresión regular. Return. Pero este es Dart, ok. Matches no existe aquí, ¿no? Eh, ¿Qué es esto? JavaScript. Aquí debería crear el regex. Así que está mal esto. No estoy interpretando bien Dart. Así que con Dart no está funcionando bien. Un future. A ver. ¿Qué puedo poner en un future? Future. ¿Qué podría poner en un future? Conéctate. Más ideas. Future string.
Dice, pon la llave de cierre para ver si te pone el código. Pon la llave de cierre para ver si te pone el código en bloque. A ver. No, acá me dicen, ¿no? Así. No, si pongo el cierre no me autocompleta nada. A ver. No, línea por línea igual. Tap. A ver, vamos a decirle, vamos a ver qué sugerencia, qué otra sugerencia me da. Si yo abro Copilot, buscando. Eh, regex match index of. Miren esta solución. Si no encuentra un arroba, entonces es falso. Si no encuentra un punto, también es falso. Sin patrón, sin aspiraciones regulares. Este código no es de Brian, creo. Eh, pero es raro, o sea, no me está interpretando bien Dart. Dijeron que no funcionaba bien con Dart. Vamos con, vamos con el main. Ya miren, esto es un widget, el widget que me crea Flutter. Estoy ya con null safety. Bastante comentario aquí. Y a ver si tienen algo sin cierre, delay. Get delay of 2 seconds, ya. Esta última prueba, ¿eh? No sé qué ponerle, a ver. Return a future with 2 seconds of delay. A ver, me autocompleté el punto. Le doy enter. Miren, no, esto no es dar definitivamente, ¿eh? ¿Qué es? ¿Go? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Entonces no está funcionando bien con Dart. ¿Por qué no le hace caso a Dart? Si tiene la extensión .dart. A ver. Open Copilot. Funk. Tiene punteros aquí. No, definitivamente no. Ah, miren. No, igual. Este podría acercarse, pero... A ver, voy a aceptar esta solución. Pero no hay nada aquí. Mal, muy mal. Todos los lenguajes menos Dart. Sí, le falta bastante con Dart, pero vamos a ver si al usarlo con widgets, esto voy a grabarlo, mejora. O sea, vamos con Flutter ya en sí. Bueno, Flutter usa Dart por dentro, ¿no? Pero vamos a ver qué tan bien va. Este es un ejemplo que ustedes todos conocen, todo el mundo que empieza con Flutter conoce. El counter. He creado un nuevo proyecto nada más. Creo que no, ni siquiera voy a necesitar correr esto. Miren, ¿cómo funciona el counter? Le doy al floating action button, le doy add y incrementa el contador y ya. Modificamos esto y le agrego un botón para que decremente. ¿Qué les parece? Voy a crear un floating action button. Voy a ponerle aquí nada más un create icon button. Voy a ponerle un... A ver, vamos a... Create an icon button widget that decrement the counter. Miren, me sugirió eso. Create decrement button. ¿Qué están poniendo? Counter es para aumentar. Es como el mundo como sí. Voy a quitar esto ya. Ya. Miren lo que me está sugiriendo. ¿No? Enter. Icon button. Compressed. Increment counter. Falló. Y cierra. No me gusta eso que lo haga línea por línea, ¿no? Pero bueno. Miren. Estuvo más o menos cerca. Solamente este botón minus no existe, ¿no? Es un remove quizás. Un remove. Y bueno, el método está mal, ¿no? Quiero un método. Miren, voy a crear el método. Voy a decirle. No voy a ponerlo como comentario, sino como. Voy a hacer la descripción en nombre del método. Increment. Uy, ya está. Aprendió. Set state. Counter menos menos. Y ya está. Ya está. Ahí está, me creó el método. Entonces, esto debería ser decrement. A ver. Ahí está. Esto lo está haciendo Copilot, ¿no? O sea, pero tienes que saber también dónde decirle que trabaje, ¿no? Es como que, oye, toma, trabaja ahí, ¿no? O sea, piensa. Y poco a poco va aprendiendo, supongo, ¿no? Pero esto igual es muy sencillo. Decrement counter, ya, creé el botón de decrement y voy a ponerlo aquí. Ya. ¿Qué más? A ver. Algo que también
he visto es que ayuda bastante en las pruebas, en los widgets o unit tests. El completado por bloque solo está disponible para... Y yo estaba hace rato en JavaScript y no... A veces me funcionaba el bloque y a veces no. Porque es random, no sé. Estoy confundiendo a Copilot. Está aprendiendo Copilot, ¿no? Francisco, ¿qué tal? Saludos. Bueno, esto es algo muy básico, ¿no? A ver, si le digo... create a widget with an animation controller. My animation controller. Stateful. Animation. No. No ayuda para esto. O sea, para esto usaría el snippet nada más que tiene el Visual Studio Code. Flutter widget with animation controller, ¿no? Ya está. Pero esto no es Copilot, ¿no? Así que para esto no es útil. Algo que estábamos bromeando, y si Copilot se alimenta del código que es público en GitHub, imagínense tener ahí los challenges públicos y decirle nada más, crea el widget de pizza de Diego Developer, my pizza page, y título, size, cheese, sauce, toppings, price, tax, tip. Aunque se entiende un poco el contexto, ¿no? Que se refiere a la pizza y a los precios y a los ingredientes y todo eso, ¿no? Delivery fee. Pero igual, ¿no? O sea, es malísimo en esta parte, ¿no? No ayuda. Mal. A ver, la prueba de fuego, ¿no? ¿Qué tal irá con Swift y Kotlin? El problema de Swift es que cuando desarrollan en Swift lo hacen en Xcode, ¿no? Así que ahí está, ya perdieron ahí. Esto es para Visual Studio Code nada más. Otra pregunta que le haga a Copilot. Miren, algo que les comentaba, lo del test que sí me sorprendió un poco, miren, ha creado un botón de decrement, ¿no? Entonces voy al test que me creó Flutter por default. Esto crea por default, donde el test lo que hace es levantar el widget, buscar el valor 0, encuentra uno, valor 1, no va a encontrar nada, está bien, espera eso. Le da un tap al botón de add, hace un pump para que refresque el widget y ahora el 0 ya no va a estar y voy a encontrar 1, ¿no? Esto es básico de Flutter Widget Test, esto viene con el ejemplo. Y ahora yo quiero hacer el otro caso, ¿no? Del decrement. Ya implementé mi método en Flutter. A ver, vamos, Copilot, ayúdame con eso aunque sea. Uy, no hice nada, miren. Enter, y me sugirió esto. Me está leyendo la mente. Creo que Copilot escucha ahí también, tiene un micrófono. Hasta que usa mi micrófono y... No, mentira. Pero bueno, sugiere que hay otro caso para probar, ¿no? Ya no increment, sino decrement. Así que, tap. Acá se está copiando de lo que tiene arriba. Ya, hace un pump al widget. Tester. Ajá, aquí está mal. Pump. Mal. Malísimo. ¿Qué está haciendo aquí? Es un bucle infinito. Miren, Copilot me está haciendo perder tiempo, miren. Malísimo, ¿no? Vamos a darle un poco de contexto. A ver. Quiero hacer un pump y voy a copiarme aquí. Verifico que empieza en 0, después el 1 no le encuentra y ahora, miren esta descripción, tab de más icon and trigger a frame. Voy a decirle tab de... Uy, solito me autocompletó esto, ¿no? Miren, entendió el contexto, lo que quiero probar. Ok. Aquí sí cometió un error. Es que el icono de restar no existe, ¿no? O sea, acá está el remove, pero bueno, ya lo reemplazo. Y ya, hago un pump. ¿Qué más? Verify that the counter has decremented. Así que está bien esto. Y espera que 0 no esté. Pero debería estar, ¿qué valor debería estar? -1, ¿no? Porque le hizo un decrement. Y esto está mal también. Este test no va a correr. Porque si le di un decrement, debería ser un -1. Así. Son menos.
A ver, ¿qué otro test me sugiere? A ver. Counter reset to 0. ¿Y cuál es el? ¿Ah? Pump, remove, pump, add, pump. Ya empezó con el bucle, creo. No, está mal. No es de mucha ayuda ahora Copilot, en verdad. Así como está, no me está ayudando. Me está haciendo perder mucho tiempo. Otro test, ahora vamos a decirle que cree un... ¿Tienen preguntas ahí? Tap9, no he probado Tap9, pero tengo entendido que es gratis, pero tiene algunas limitantes, ¿no? O sea, tiene una versión gratis que te limita la cantidad de veces que puedes usarla, y después está la versión de paga, ¿no? Y lo ideal, y lo bueno es que se ajusta a varios entornos de desarrollo. Si cada desarrollo tiene una instancia de Copilot, me refiero a si aprende nuestro estilo de programación, inclusivo de lo que ya fue entrenado con el código. Esa es buena pregunta. Y no creo que aprenda de nosotros. Porque imagínate que el programa es malísimo, entonces no aprende nada, va a entorpecer a Copilot. Así que debe ser entrenado bueno, ahí tiene su algoritmo, ¿no? Su modelo de inteligencia artificial de donde aprenden. A ver, una pregunta. ¿Crees que se optimiza el tiempo de desarrollo con estos asistentes? Por ejemplo, ustedes están viendo que aquí mi tiempo de desarrollo se está incrementando, ¿no? Porque no me está interpretando bien, pero en un futuro yo espero que sí, que mejore. Imagínense que es, a ver, voy a decirle en español ya. Crea una petición HTTP, HTTP y obtén, crea una petición de HTTP a Google y eh, muestra la respuesta. HTTP request. Está usando Java, no sé qué está usando. Miren, el new Google response. Malísimo aquí. A ver, no va a funcionar Copilot, me imagino. Está deshabilitado para YAML. ¿Lo puedo habilitar para YAML? A ver. No. HTTP. No. Malísimo. A ver. HTTP. A ver, de nuevo. Vamos. Create le puse, ¿no? Crea una petición HTTP hacia una URL y muestra el resultado en un label. A ver. No. Vamos a ver qué sugerencias tiene. Si le digo que lo haga en un lenguaje específico, pero es raro porque debería interpretar, como dice que interpreta el contexto, oye, estoy en Flutter, estoy usando un archivo Dart, no me vas a pintar esto que ¿qué es? ¿Java o qué? Ajá, miren esto. Esto, pero está dentro de un constructor de state, esta respuesta. No, tampoco es. Parece a Dart, es que Java se parece a Dart, ¿no? No. Label, icon button. Esto está que se parece, miren, HTTP GET, pero ya no creo que es un string, ¿no? Ahora es un URI. Creo que esta es la que más se acerca. A ver, voy a aceptar esta. Solamente, vale, esto tengo que cambiarle y no es un label, sino es un text, ¿no? ¿Vieron cómo lo interpretó? Tuve que buscar una solución adecuada, así que no. Sí, se está maleando con el lenguaje. A tu sobrino que le haga mejor. Sí, está como que le falta mucho ahora para Flutter y Dart, ¿no? A ver. Sí, así como está, no creo que reemplace a los programadores. Ni siquiera Junior puede reemplazar esto porque es demasiado erróneo. Vamos a seguir entrenándole. Una pregunta de cajón que me dijeron por ahí. Bueno, de maps, ¿no? No, pero si no puede ni hacer un método HTTP, no va a ser un mapa, ¿no? Create a Google Map widget for
Flutter, voy a decirle. Porque acá sí, ¿eh? Pero no tengo importado Google Maps, obviamente. Tienen razón, quizás si le pongo for Flutter, como que lo interpreta mejor, ¿no? A ver, create a scaffold widget for Flutter with title increment button, no. With a title with no, with a custom title. A ver. ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Por qué le mete el decrement button? Y ahí empezó el bucle infinito, ¿ok? Bueno, por lo menos ya está creando widget. Simplemente tenía que decirle for Flutter. Qué raro. Le agrego un comentario a cada línea. A ver. Vamos a probar. ¿Qué widget se les complica a ustedes? A ver, crear una lista de todos los colores de material colors. De colors. Vamos a español. Crea un list builder. List view builder. Crea un list view. Crea widget con todos los colores de colors. No. This item no existe. No. Otra instrucción. A ver, ayúdenme. Animations. Get animation controller that will animate the counter in Flutter. Time span, ¿de dónde saca eso? No. Ese time span no existe, ¿no? Animation controller de sync, sí. No, malísimo. Ni siquiera para no, para animaciones ni para nada básico. A ver. Create a text widget with a string param. Create counter text. Text está mal. Está mal, me está sugiriendo mal. Así no es. El text widget simplemente recibe la string, no recibe un parámetro text. Y no tiene ninguna sugerencia con esto. Malísimo. Gente, ya no usen Copilot para Flutter. Está muy pobre. Otra sugerencia, a ver, dijeron por ahí Copilot, por favor, crea un Uber de la siguiente forma. ¿No? Miren, ¿de dónde está sacando esta información? Ni siquiera sé de dónde está sacando esto. Voy a cerrar esto. Está que lee el repo de alguien. Está que pone lo que encuentra. ¿Qué llamada? Miren, todo lo está generando él, ¿no? Que quiere imagínense, va a perder más tiempo haciendo esto que programando el widget. No pasa nada. A ver, ya, crea un botón rojo, me dijeron, ¿no? A ver. GitHub Copilot, supongo que sí, Microsoft. Que ahora GitHub es de Microsoft. A ver. Ok, widget. Create a red button. Here button. X.
Aquí estuvo bastante acertado, miren. Solamente que no sé por qué el text lo está interpretando así, que requiere el parámetro text cuando en verdad no requiere. Oye, vamos a entrenarlo a Copilot, ¿ya? Así debe ser, mira Copilot. Así es. Nada más, pero al final lo hizo, ¿no? Create red button. Un botón rojo. A ver, ahora voy a decirle que cree un botón azul para ver si en verdad ha entendido cómo hacerlo. Create. Ah, miren. Me leyó la mente. ¿Cómo sabía que iba a escoger azul? ¿Por qué no un negro? No sé. Mm, Ya. Creo. Ahora sí, aprendió. Y está aprendiendo de mí, ¿no? Entonces sí, sí está aprendiendo de uno. Si uno programa mal, va a aprender mal, ¿no? Y ahora usa el inverso, el decrement counter. Un cafecito Copilot. A ver. Por ahí he visto chistes que le ponen cuál es el mejor lenguaje y retorna Flutter. Eso no, no sé, no lo he probado. ¿Eh? Miren, lo está creando azul el botón. Ya lo creó. A ver, voy a decirle. Eh, ahí está. Flutter o React Native. Manda un issue. ¿Qué es este issue? Ah, ah, no tiene nada que ver esto, ¿no? Me manda este issue. Bueno. Ya. Ya que estábamos en los botones, ¿no? ¿Qué me dicen? A ver. Negro en el micrófono. A ver, ya. Quiero el color negro, un botón negro, black. Ya. Widget. Vamos a cerrar esto. Ya. Widget. Create. Ya no me dijo el color. Es raro eso del azul, el rojo y el azul, ¿no? ¿Por qué? A ver, voy a ponerle B grande y me va a decir black. Blank. No, no está escuchando. No sé cómo lo hizo. Black button. A ver. Material. Al menos ya aprendió que el texto no necesita un parámetro text. A ver. Create a green button and pop the view after it's clicked. Create a green button. Material. Fix me. Pop. Llama un método pop que no existe. Está aprendiendo poco a poco, pero hay que entrenarlo más. Una aplicación tipo Uber. Ya, yo le pregunté y no me hizo nada. Button Navigation Bar. No creo que pueda. Si está sufriendo con un Material Button. Pero vamos a preguntarlo ya. A ver. Sí, Copilot ahora para UI por lo menos nada. Create a button navigation bar with 3 buttons for Flutter. Create a button navigation bar. Material button navigation bar. Eso no existe, ¿no? ¿O sí? No. No existe. Hasta que se inventa Copilot, no sé qué. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Material Navigation Bar? Lo que pasa seguramente es que como está buscando código público, hay alguien que ha creado un Material Button Navigation, supuestamente, supongo. Y por eso me sugiere ese widget que no existe en verdad. Material Button. No, por eso yo tengo deshabilitado Copilot en mis proyectos. No me ayuda, pues así no sirve. Que cree un formulario. A ver. Create a widget, a form widget with username and password fields. ¿Qué más? And username, password field. Username, password. No, username. Ya vamos a ser explícitos. Field. No, text field. Password, text field. And add a submit button at the end. At the button. Material form.
Material Text Field. Tiene la intención, ¿no? O sea, me entiende un poco, pero no. Es como que alguien que no sabe el lenguaje Dart y no sabe Flutter. No, Flutter sí sabe porque está creando la estructura de widgets así en composición, pero no me entiende bien. Como que le falta aprender Dart. Pues me creó ahí lo que le dije, ¿no? Un text field de username, de password y abajo un botón de submit. Pero no, para crear UIs no. Todavía está verde, ¿no? Material button, ¿no? ¿Será? Llevas 4 días usándolo y su aprendizaje es similar a lo que sucede con GPT-3. Me sorprendí el primer día que lo se comportaba como lo está haciendo como estudio. Ah, o sea, dices que con el tiempo mejora. O sea, debería tenerlo activado. Interesante, a ver. Generador de números aleatorios. ¿Qué se va a pagar, en verdad? No, no sé. Pensé que iba a ser gratis. Instalé un package. Y con algo de un package agarré el ejemplo en GitHub. La verdad que no tengo idea. Ahora estoy usando, por ejemplo, el package de HTTP, pero no me ha acertado. A ver. Al menos, bueno, widgets no todavía. Una función. A ver si ahora sí que estoy en Flutter. Me retorna una expresión regular para email. Boolean. Voy a escribirle, ¿no? Validate email address in Flutter. HTTP, ¿por qué? Eh, No, pues está usando código ahí pues seguramente alguien ha creado un validate email que se conecta a HTTP y ya. Boot check. A ver, voy a poner esto acá. Check if internet is on. Tiene la intención, ¿no? Pero y success no existe, ¿no? Tampoco acá, tengo que pasarle Yuri. Otra. Lo pagaremos con nuestro código. Lo vamos a alimentar con código, es de verdad, ¿no? Sí, sí, estuve probando con español, pero a ver, ¿qué le puedo pedir? Valida si tengo internet conectándote a Google. Conectando a Google. Tiene la intención, pero no encuentra el código adecuado. Yo supongo que tiene que buscar, tiene que mejorar eso. Y, a ver, ¿y cómo lo haría? A ver si le entreno. Si le digo final response http get, ahora ya no es Yuri, ¿no? Yuri http. No. Yuri. A ver si me ayuda. Yuri parts. Me ayudó. Me ayudó Copilot. Ya. Y luego, ¿qué más? Nos estamos ayudando. Estamos trabajando con Copilot. Code status. No. Este es un async, pues. Copilot. Y aquí ahora sí. Await. Status code. Status code. Ah. Ahora voy a decir. Devuelvo el estado del botón. No. Validate if we have internet. Aprendió. Ya, el tema es que ya aprendió de lo que nosotros estábamos haciendo, pero para los demás, alguien que tenga Copilot ahora puede probar ese método para ver si también ayuda a los demás, ¿no? Copilot necesita ver Green Code.
Una documentación más específica vía regex. A ver. Validate the email field using regex Flutter. Pero el Max no sé de dónde lo saca, ¿no? Está en otro lenguaje ahora. A ver. Es regex, ¿no? A ver, regex. Sí, está bien. A ver, in Dart. Valid email. No entiendo por qué lo hace future, ya le gustó el future. Mal. A ver. ¿Qué más puedo decirle? A ver, conéctate a Google. No, ya le dije. Internet lo hizo en inglés. Yo le enseñé en español, valida si tengo internet. Me creó el método en inglés y le enseñé a hacerlo y ahora ya sabe cómo hacer, ya sabe cómo validar a internet. A ver, vamos a valida el email usando expresión regular, entre paréntesis, no, regex. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? No entiendo. Aquí ya me. Eso no va a poder, Brian. Pídele que use una nueva función. Ya. A ver. Ya, algo más avanzado, ¿ya? En español vamos a probar. Retorna, crea un widget azul crea un widget botón de color azul si es que hay internet, sino uno de color rojo. Create a blue button if internet. Pero no está usando mi método. No. Está tratando de usar ahí el método asíncrono dentro del color en la validación, ¿no? Como que. No, vamos a enseñarle, a ver. Widget, esto es async. Este es un future. Widget. Sync. Eh, Ajá, miren, ahí aprendió. Is internet. Eh, final. ¿Qué dice? Es internet bar. Está. Ayúdame, pues, Copilot. ¿Qué falta? Errores, me falta cerrar esto, ¿no? Sí. Ahora sí, voy a decirle lo mismo, similar, ¿ya? Crea un icon button con el icono de más si es que hay internet, sino uno de menos. ¿Por qué le metió el blue aquí? No entiendo. Next. No. Ninguna me ayuda. Pero bueno. A ver. Ahora sí, como que aprendió, ¿no? Is internet. Icon. Pero aquí ya se equivocó. Material icon button. Es como que no tiene en su radar el icon button. Así, esto. Compressed. Pero aquí está mal el icono. A ver, voy a borrar. Cerca, pero no, lejos. Esto no es un string, no es un icon con no. Sí. Y aquí con remove.
Extraer un texto de un string. Va a dar error. Ah, ya, lo de Brian. Esto implica que el área solverá un punto anterior donde será mayor exigencia. No es común que ahora cualquiera pueda usar JavaScript o Python. Será mayor la dificultad. Sí, todavía está en preview. O sea, le falta bastante, como dicen, ¿no? O sea, dicen que funciona mucho mejor para JavaScript, Python, Go, esos lenguajes. No para interpretar los demás lenguajes, pero ven que está aprendiendo todavía. Eh, bueno, está aprendiendo bastante rápido, ¿no? Pero el tema es quién tiene la paciencia para estar enseñándole también, pues, ¿no? A menos que uno aprenda con Copilot. O sea, mm, o sea, si estás empezando Flutter, podrías aprender junto con Copilot. Los dos aprenden juntos, a ver quién aprende más rápido. A ver, de nuevo. Ah, aprendió, ¿no? Otra cosa, a ver. Crea un timer dado un determinado tiempo. Future, ya se quedó con Future, ¿no? Como una vez usé Future, ya siempre estoy usando Future. Con JavaScript hay bastantes videos de eso, pero ¿qué prueba específica quieres con JavaScript? Sí, lo que pasa es que no tengo nada de React instalado aquí. De los repositorios públicos, deberían. Sí, sí, puedo programar con Copilot activado. Por ejemplo, a ver, ¿qué quiero hacer aquí? Quiero crear una lista. Yo voy a crear un list view aquí. Size box. Es verdad, ¿no? Si de repente si tengo Copilot activado, ya aprende más rápido. Child, voy a crear un list view, .builder. Voy a decirle que sea de tamaño 200. Context index, return, list, container, colors, primaries. Ah, interesante. ¿Ya? ¿Qué me falta? Eh, no, está mal esto. Aquí es le voy a poner text, index. Estoy haciendo que se equivoque Copilot. To string. No, index nada más. Y esto. A ver, ahora le digo scroll direction. Ahí creo una lista, ¿no? Crea un list view builder, voy a decirle, que retorne un listado de textos, de widget text. Create, list view builder, that contains a list of buttons, a ver. No, le falta, le falta. Eh, puede ser, o sea, si es que encuentro mejoras más adelante, hago otro video y digo, oye, Copilot aprendió más que yo y ya me va a reemplazar. Pero está difícil, en verdad, ¿no? Porque tienes que darle mucho, o sea, dice que aprende el contexto, pero en verdad ustedes están viendo que no. Lo tengo que explicarle, enseñarle y todo. ¿En qué tiempo te responden? Eh, Depende, creo que al día siguiente, o sea, aplicas un día y al día siguiente me respondieron a mí al menos, ¿no? No sé cuánto tiempo tarde. Apliquen porque es gratis. Solamente te ponen en la lista de espera y ya. A ver, si creo otro archivo, puedo usar las funciones que aprendí en otros archivos. A ver, vamos a crear un widget details.dart. Voy a crear un widget. No, quiero el stateless, ahí está. Details, widget. A ver, y acá importo. A ver, Pilot no sabe. ¿Qué había creado? Voy a importar HTTP.
Validate if we have internet connection. ¿Qué está haciendo Copilot? As we have connection and return a bool value. Ah, is internet connected, pero ahí está mal porque está retornando un bool y debe ser un future. No he aprendido Copilot, voy a quitarle esto. A ver. Detectar un número palíndromo sin convertir a string. ¿En JavaScript? Ah. A ver. Detecta un número palíndromo sin convertir a string. A texto. Detectar palíndromo. Al parecer lo hizo, ¿no? A ver. Voy a probarlo. Sé que es como un string, supongo. A ver, 1, 2, 3. False. A ver, si le doy 1, 2, 3. No. 1, 2, 2, 1. Ah, sí funciona, miren. Sí lo hizo, pero el tema es que lo hizo línea por línea, ¿no? No sé cómo hacer para el bloque. Algo anda mal. Y eso que es JavaScript, ¿no? Sí, no hay nada que podamos hacer ahí. Directamente te lo sugiero de completar. A ver. Un list view builder. Scaffold. Body. List view builder. Cuando estoy creando widgets directamente no me está ayudando. Context. Index. A ver. Copilot. Copilot, ayúdame. No me ayudó nada Copilot. Es como que dentro del widget no me ayuda. A ver. Check if we have internet connection. Habilitado. A ver, aquí. Check if we have internet. No me ayuda. Control Shift P y escribir Copilot para ver las opciones de la... ¿Cuál es el control? El command. Command Shift P. Copilot update. Not found. Open Copilot. ¿Qué quieres que vea aquí? Escribir Copilot para ver las opciones de la extensión. No he visto las opciones. Tal y como está, nomás la dejé. Pero a veces sí funciona y a veces no. Eso es lo raro, ¿no? El completado en bloque. Ajá, acá Brian dice que la alimentación principal es GitHub y lo que le enseño solamente yo lo puedo usar. Y como ustedes vieron, lo que le enseñé en otra clase diferente, en otro archivo, no la supo usar en el nuevo archivo. Así que eso está malazo, ¿no? A ver. Claro que hoy en día Copilot no maneja un proyecto, pero sí una versión beta maneja ya contexto de archivo imaginar. Sí, dentro de 3 o 4 años, ¿qué podría hacer? ¿No? Con todo el código que lo alimentemos, imagínense, se va a crear un monstruo. Toda la información, imagínense de nosotros nada más con la información que mantenemos, podemos aprender a programar. Imagínense una inteligencia artificial, con millones de líneas de código, billones, ¿no? Eso va a ser un monstruo. Pero tienen que entrenarlo bien. Pero ahora yo digo, una vez que maneje bloques correctos de código, imagínense que yo le escriba, verifica la conexión a internet consultando a Google y me haga un método perfecto. Entonces las personas que solamente copiaban y pegaban
como que podrían perder el trabajo, ¿no? Si tienes un asistente donde alguien que sepa programar, pero no escribir tanto código, o sea, le molesta escribir tanto código, simplemente le dices, ¿no? Dame el método para obtener, para saber si estoy conectado a internet. Simplemente uno como desarrollador ya tendría que validarlo, ¿no? Oye, ¿esto es correcto lo que me estás mostrando? ¿Hay una manera más óptima? Pero si solamente copias y pegas códigos y vas a foros a preguntar, oye, ¿cómo funciona esto, este bloque de código? ¿Cómo hago la integración Firebase con Block, con Riverpod y con algo más? No sé. He visto la cantidad de veces que preguntan, o sea, un tutorial que tenga Firebase, que tenga Block y que tenga algo más junto, todo, o sea, quieren un tutorial que esté todo listo, ¿no? Un tutorial de cómo crear Uber y todo eso. Cuando deberían aprender primero cómo funciona lo básico, ¿no? Y una vez que saben lo básico, lo aplican y ya. ¿Cuánto tiempo crees que nos quede? Yo creo que para que aprenda bien un par de años, ¿no? Y de ahí nos va a ser una ayuda para nosotros. O sea, como dice su nombre, es un copiloto. Nosotros somos los pilotos, los que dirigimos y los que aceptamos si en verdad queremos esto. Pero no es que vas a dejar a Copilot que programe por ti y ya. O Copilot se va a comunicar con los product managers o con los testers, no creo, ¿no? Completarse código con algún state, complementarse será, código con algún state management. Ah, eso está complejo, ¿no? Imagínense, ¿no? Ahorita el tema de con State Management es muy complejo para nosotros y para que Copilot se va a morir ahí, ¿no? Tratando de entender. Imagínense que le meta un mix de todos los State Management ahí. Que se aplicaba, sí. Se aplica y hay que esperar nomás la que acepte en GitHub, Guillermo. Skynet. Eso no sé. Depende de cómo tienen su algoritmo de entrenamiento ahí, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, primero es un copiloto y de ahí un piloto. Y nosotros vamos a ser los copilotos en 5 años. Que hable con el cliente. Sí. A ver, miren. Vamos a decirle. Voy a crearlo fuera de este widget porque quizás se está rayando ahí. Int. Un listado de números enteros. Devuelve la lista de números enteros. ¿Qué clase es esa? Devuelve la suma de todos los números. ¿Por qué me creas un widget? Quiero un método. Miren. Son nueva línea por línea. Tan, 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 tan. Lo hizo, ¿no? Le pasé un listado de números y me devuelve la suma de todo. Y lo bueno es que está en inglés. Qué raro. En JavaScript sí me retorna en español. O sea, yo le escribo en español y me crea las variables en español. Pero en Dart me lo está haciendo en inglés. Eso quiere decir que los programadores Flutter y Dart usan bastante inglés, ¿no? Y en JavaScript usan español. Cuando importo un package, no, miren, porque estaba autocompletando, estaba importando el HTTP y no me autocompleta eso. A ver, claro, service, pero no vas a ver qué autocompletar, pues, ¿no? ¿Cómo sabría que quiero importar HTTP, no? A menos que yo esté usando por aquí HTTP, a ver, probamos. .get y ahora le digo import. No, no. Vamos a otro método, ¿ya? Double. Y sin decirle la descripción al método, directo. Double generate a random number from eh, min-max. Está, pero este mat está mal, ¿no? Obviamente. Mat, import, mat y random. El random no es de mat, sí es de mat, ¿no? Pero no funciona así, pues. Random, random. ¿Por qué no funciona acá? Next double, así es. Sí, no lo hizo bien.
A ver, ahora sí voy a decirle. Genera un número aleatorio entre dos números especificados. Generó esto, pero es un entero. Bueno. Oh, malísimo. Ya voy a ponerle double aquí. Usó mi método que había creado. Más vivo. O sea, ya no volvió a implementar esto, sino usó el método que había creado. Crea, ¿qué dices? Crea una clase singleton que guarde una variable string de nombre Diego Developer. ¿Ah? Ah, pero, o sea, esto no es singleton, pues, ¿no? O sea, sí va a haber una instancia, pero esto lo sacó de Java, creo, por este new. Y yo le dije que la variable tenga nombre Diego Velo, pero yo esperaba que sea así. Pero asumió que el valor de la variable va a ser Diego Developer. Eh, ¿Qué más? A ver, otra prueba. Ah, tipos, sí, class in velocímetro. Ya, ¿qué quieres que cree esa clase y después qué? Class item velocímetro. Final string número. Final bool is present. Número y el otro de inglés, ¿no entiendo? Final bool is color. Final bool is indicator. No. Y ahora necesito el constructor. Ahí está. Pero quiero un constructor con nombres opcionales. No, no puede. Le pongo así. ¿Qué me dice? No puede ser, no puede ser null. No, por ejemplo, el null safety no lo maneja bien, ¿no? O sea, tengo que decirle yo aquí. Ah, eh, Patrón singleton en Twitter se mostró un grande por el tema de licencias. Sí, sí, el tema es las licencias, ¿no? Como que se empezaron a preguntar, porque GitHub le respondió a un usuario que estaban entrenando el modelo con código sin importar el tipo de licencia que tenga, ¿no? Y no sé qué implicaciones legales tiene eso. No, no he leído eso. Crea un método que le pase un número entero y que regrese un número romano. A ver. eh, Stream. Vamos a poner en comentario mejor. Dado un número entero, retorna un número romano en, en cadena. Ahí está la respuesta. ¿De dónde aprendió? Hmm. Vamos a ver, si lo doy enter quizás tiene algo. Ahí está, ¿vieron? Qué bien funciona Copilot. Está en todo todavía, pues no, para la siguiente versión ya lo implementa seguro. Alguien tiene que enseñarle, ¿no? Una descripción de una operación, ¿cómo queda? A ver. Eh, Esa está buena, está como para meme, ¿ah? Añadir código aquí. A ver, eh, un método que usan siempre. ¿O qué se les complica cuando escriben código? Las animaciones, supongo. A ver, crea un widget con gestor de estados provider. No, ¿qué es esto? Ya como que se rayó ahí. Se volvió loco.
Un método donde ingresas el número y te devuelve un string. Ya, eso sí lo va a hacer, supongo, ¿no? Dado un número, retorna, vale multiplicar, una cadena. Sí, vieron, eso lo hizo fácil, porque es algo más sencillo, ¿no? Que las utilice. ¿Por qué no creas una variable y le dices que te crea un método que las utilice? Pero ¿cómo lo va a usar, no? A ver, número. Crea un método que utilice la propiedad número. Propiedad número y devuelva un entero. Estuvo cerca, ¿no? O sea, usó este número y lo trató de retornar en un entero, pero así no es, pues, ¿no? Es un int.parse o try parse. Uy, número. Sí, a ver. eh, y devuelve un double. Ah, miren, ahí aprendió, ¿no? Ya no hizo el to double, hizo el double parse. A ver. Y me autocompleta el comentario, la descripción en español. Y devuelve una cadena. Pero si es una cadena, te va a devolver lo mismo. A ver. Ah, crea un método que siempre me devuelve una lista de números enteros. Ah, número list. ¿Qué hace? Parsea el número entero y me retorna eso en un array. No, pero no tiene mucho sentido. A ver. Dado un... Ah, ya sé. Un método. Un string. A ver. Dado una cadena separadas en comas, elimina las palabras repetidas. Y me lo completó. Yo le doy en español y él me lo da en inglés. ¿Por qué en Dart y Flutter? Porque eso no pasa en JavaScript. En JavaScript me estaba retornando en español. Si yo le doy información en español. Aquí está mal. Aquí está mal. Bueno, al inicio está mal. Vamos a corregirlo, ¿eh? Next. Uy, hizo. A ver. No sé qué dice. Next, no. Aceptar esta. El distinct no existe aquí. Esto debe ser JavaScript, ¿no? Pero bueno, no pudo. A ver qué dicen. Por el del palíndromo no lo hizo bien y eso que era básico. El de JavaScript dices, esto. Dices que esta función está mal. Porque aquí probé con números. Oh, no pinta el número. Esto es un palíndromo. A ver, creo una lista donde solo ingresen números primos. Eso parece Java. Una lista donde solo se ingresen números primos. No, hay que darle algo para que procese y me bote un resultado. Pero, ¿qué? ¿Qué otro método? A ver, esto lo hizo mal. No sé qué método más. Crea un widget de texto dado una cadena específica. Ahí está, pero el mío nomás no me gusta. A ver. Y no use esta palabra new. Ah, no me hace caso. No sé la palabra new. No, mal. Mal, no puede duplicar el método. Todavía le falta, le falta. Y eso que tenía contexto, ¿y por qué vas a usar un método con el mismo nombre? Eso de todo. Sí. Ah, pero el palíndromo debe ser un entero, no una cadena de texto, por ejemplo, 121.
A ver, dame otro método para poder dar la instrucción. Calcular el producto de los números impares de n. A ver. Calcular el producto de los números impares de n. ¿Qué está haciendo? Sí, ¿no? Acá valía que sea, que no, que sea impar. Ajá. Y multiplica hasta n. O sea, está bien, esto lo hizo bien, ¿no? Esto está bien, pero, o sea, lo puedo hacer también con isOt o isIven, estos métodos. Es un getter, creo. Eh, ¿Qué más? A ver. Google Sort, ordenamiento. A ver, primero esto. A ver esto. Lo que pasa es que no tengo Google Maps, el plugin de Google Maps ahorita. Lo de la expresión regular estaba fallando en Dart. No, me creaba la expresión regular, pero no usaba el regex, que es la clase de Dart. Dado, ¿qué dice? Dado dos nodos conectados con una distancia entre ellos, obtener el camino más corto. A ver. Dado nodos conectados con una distancia entre ellos, obtener el camino más. Ahí sí, la mataste, ¿no? Ejemplo. Esto es incómodo, necesito que me complete todo. Llevamos ya 1 hora y 20. Creo que hasta las 9:30 nada más. Y bueno, lo seguiré entrenando. Voy a tenerlo habilitado para que aprenda. Y de ahí ya veré si ha mejorado. Y en base a eso hago otro video. Eso está. No sé qué está haciendo. Hasta que me hace dibujar nada más. No. Otro. Dado un timestamp que convierta la fecha como palabras. Dado una fecha en daytime retorna retorna la fecha en palabras. No, no lo hace. Eh, ¿Qué más? ¿Qué dices? Dale el próximo domingo. Un challenge. Tab 9. ¿De dónde aprendería si no tiene repositorios? Piensa que en ese sentido Copilot es el futuro. Sí, pues. Copilot se va a alimentar de todo el código que hay en GitHub. Pero la pregunta es cómo sabe qué código es el correcto, ¿no? En GitHub hay estrellitas, ¿no? Pero al final eso no te dice si el código está bien escrito, ¿no? Si le das estrellita, no hay likes, como que supongo que le agregarán eso, ¿no? Para validar si un código está bien, está muy bien escrito. Y ya. ¿Tienes miedo de que sumar, esto que parece más sencillo, ¿no? Sumar una lista de solo números pares, ¿no? Ah, dado una lista de números enteros, retorna la suma de los números pares. Suma pares. Miren, esto lo puso en español, el método en español y el parámetro en inglés. Eso está súper raro, ¿no? Supongo que es porque no escriban en español, gente. Cuando programen, usen inglés para programar, por favor. Suma. Ya, acá encuentra los números pares y empieza a crear una variable y suma. O sea, sí lo hizo bien, ¿no? Pero esto es básico, pues, ¿no? ¿Qué más? Da un listado de palabras de volver solo las que tengan únicamente vocales. Devolver las que tienen. Ya, recibe un array de string. Ya, ya perdí ya. Ah,
cerca. Esto sería un string. Y acá no es un método. Así. ¿Así? ¿Qué dicen? ¿Es válido? Pero no me gusta que empiece a usar ya español, ¿no? Para escribir código. Estaba usando bien inglés, pero vieron que después como que ya empezó a usar código español. Porque obviamente porque le doy la instrucción en español, ¿no? Pero sí, en inglés funciona mucho mejor. Bueno, que diga. Es como un niño, ¿no? Pero yo creo que mientras más personas tengan acceso, se va a ir entrenando más. Eh, Saludos de Arequipa, Gonzalo, ¿qué tal? Cifrado César, no creo que pueda hacer eso, ¿no? A ver. Cifrado César, voy a ponerle así, de entrada. Dado una cadena y un offset, pero offset en español, de desplazamiento, retorna una cadena. En Builder. Lo ha sacado de algún lenguaje que creo que es Java, por el char, pero habría que traducirlo nada más. Aquí, string buffer, char sería string, y offsets no le puedo aplicarle. End, add, resultado es right. ¿Y letra? ¿Para qué lo uso? Escribe un programa que muestre los n primeros términos de la serie de Fibonacci. El número n debes introducir por teclado. Un programa que muestre los n primeros términos de la serie de Fibonacci. Mostrar los n primeros números de la serie de Fibonacci. ¿Más? Ya. No lo hizo recursivo. ¿Qué dicen? Ya, pero ¿qué instrucciones en inglés para hacer qué? Ojalá no triunfe. Un widget que me diga la temperatura de la zona donde estoy. Tendría que consumir un web service ahí, ¿no? Pero no lo va a hacer. A ver, si creo un widget. My current. Crea un widget que devuelva la temperatura actual y lo muestre en un widget de texto centrado. Set state. Ni idea de dónde está sacando esto. Ah. Tuvo la intención, bueno, me iba a mostrar una temperatura random, ¿no? Y esto lo está sacando de un método que, bueno, ese método está acá, ¿no? Este método está acá, sí. Pero lo ideal era que o sea, si yo de repente le doy la indicación de que se conecte a un web service, de repente lo hacen. Pero este set state sí está raro. Este set state lo está sacando del stateless, pero no hay, obviamente, ¿no? ¿Se está guiando del código de ejemplo de qué? No entiendo. Si fuera un stateful, pero igual este new state tampoco está, ¿no? O esto es de React, no sé, people, ¿qué dicen?
A ver. Solo pongan lo que quieren y ya está. Bueno, pero, por ejemplo, ustedes han visto App Inventor, ¿no? De Google, donde pueden crear aplicaciones simplemente arrastrando componentes, ¿no? Al final es limitado. Hay personas que lo usan, pero pueden hacer cosas básicas. Pero ya, a ver, díganle acá a Copilot que cree una animación en Flutter, así que se dé vueltas y todo. Como que va a ser muy complejo para lograr lo que exactamente queremos, ¿no? A menos que vea un video del diseño y empiece a analizarlo, pero eso sería súper complejo ya. Eh, Más rápido, pero no necesariamente. ¿Qué más dicen? Creo que sí, están escribiendo las tareas de la universidad y le están dando a Copilot para que lo haga. A ver, si le digo a Copilot, ¿te puedo hacer preguntas? What's the best state management solution in Flutter? Hasta Copilot o Google, mira, porque me está mandando ahí como que links, ¿eh? What is the best state management solution in Flutter? ¿Qué más? Ah, mira, me manda links todavía. Y varios, ¿ah? Parte 2, 3. No sé, gente, ¿qué otras preguntas? Creo que ya estamos en la hora. Eh, Vamos a decirle, ¿no? Copilot, suscríbete al canal de Diego Developer. No, este canal no existe. Bueno, people, ¿tienen alguna otra pregunta respecto a esto? Vieron que está interesante, ¿no? Pero todavía como que le falta aprender mucho. Eh, Definitivamente no nos va a ayudar ahorita. Nosotros como desarrolladores Flutter no nos va a ayudar. No nos va a ayudar mucho, en verdad, ¿no? Porque estas cosas que le hemos dicho son básicas. Y vieron que para hacer widget, un botón, como que se complicaba demasiado, ¿no? Así que no se confíen, no se esperancen en Copilot por ahora, esperen un par de años. Cuando tengan la invitación, pruébenlo. Vean ustedes, saquen sus conclusiones por su cuenta. A mí, en verdad, en lo personal no me agrada, lo tengo deshabilitado en mis proyectos. Eh, Pero no sé, ahora como dicen, ¿no? Como hemos visto que se entrena en base a nuestro código, quizás lo habilite, pero si molesta mucho Copilot ya lo deshabilita, ¿no? Si me está sugiriendo a cada rato, como que no me ayudaría, ¿no? Por ejemplo, yo voy a crear aquí, a ver, quiero crear un animation controller. My animated widget. Instead, esto está mal, acá debe ser el dispose primero. A ver, voy a crear un scaffold. Mira, Copilot aquí no me estaba molestando, por ejemplo, ¿no? Body, column, children. Ahí me sugiere Sizable. ¿Por qué me sugiere Sizable? Ni idea, porque ni siquiera le he mostrado el diseño, no sabe lo que voy a hacer. Así que, a ver. Creo que esto es porque lo vio, claro, lo está viendo en uno de los códigos que puse, ¿no? Un Sizable creo que puse. Create decrement button, pero esto está en otro archivo, ¿no? Así que no me ayuda para nada. Así que por eso lo voy a deshabilitar, creo. A ver, esto lo saqué de Coding Game. Ya, el último. A ver, voy a matar esto. Dices que given. Gente, si no están suscritos al canal, pueden suscribirse. Giving a string print first occurrence of all the characters present in that order only. Chara raya, esto es Java, ¿no? Está que saca código de Java, no lo han implementado esto en Dart, así que por eso pinta Java. Y aunque podría ayudar esto, ¿no? Simplemente nosotros sabía qué hacer, pero tienes que conocer Java. Hacer la traducción esto a Dart
Pero como ven es bastante similar, ¿no? Solo que en Dart no hay chars, ¿no? No hay array de cadenas, ¿no? Simplemente son string y ya, punto. Tendrían que hacer la traducción, ¿no? String, result y eso. Sí, hay que darle más tiempo, people. No se desesperen. Y sobre la pregunta, ¿nos va a quitar trabajo? Ahora no, en estos tiempos no. Pero no sean ustedes robots que les dejan una tarea y voy a... Sí, en otros lenguajes está mejor, en JavaScript, TypeScript, Python. No, ahora no tiene. Bueno, para nosotros Flutter, ni siquiera para los de JavaScript va a ser más complicado, ¿no? Esto es un preview, recién están empezando. Hay que darle tiempo que entrene más. Y eso. Sí, no, no creo que nos reemplace por ahora. Como dice su nombre, es un copiloto. Por ahora, como dice, después va a ser piloto en otra versión. Y ahí sí hay que tener miedo, ¿no? Pero todavía falta eso, ¿no? Igual, siempre vamos a ser útiles para escribir código, ¿no? Para darle las instrucciones, el contexto. eh, y eso, gente, no sean... voy a quitar esto un toque. Ya está. No sean como robotcitos también que buscan un tutorial para todo, ¿no? Un tutorial que tenga Flutter Block, que se conecte a Firebase y que tenga Sharp Preference, porque si no, no aprendo, ¿no? O sea, necesitan ir por partes, ¿no? Aprendan cómo funciona Dart, Flutter, cómo funciona Sharp Preference primero, cómo funciona Firebase por separado, cómo funciona Flutter Block, y después todo eso junten lo que han aprendido, si es que han aprendido, y úsenlo, ¿no? No busquen, no esperen un tutorial que tenga todo junto. Puede haber, pero van a esperar un buen tiempo ahí. Si es que no hay, ¿qué hacen? No avanzan. No sean los que copian código, copian y pegan sin entender el código. Esto, porque no es bueno pues para ustedes, para que mejoren como desarrolladores. Analicen bien qué es lo que están haciendo. Para que no tengan miedo a Copilot después. ¿Qué más? A ver. ¿Qué estoy mintiendo de qué? Sí, Copilot es un asistente, ¿no? Que más adelante seguro nos va a ayudar y nada, donde podemos darle una mejor descripción y nos va a dar un mejor widget, ¿no? Para crear un formulario que es aburrido, ¿no? Copilot crea un formulario de widget que tenga un text field usando el tema de mi aplicación, que tenga un text field de password, que tenga una separación entre widgets de, no sé, 10 píxeles, cosas así, ¿no? Que sea ya pesado escribir y que Copilot nos ayude. ¿Qué más? ¿Qué más, people? Y habla inglés con los programas, uno con Java, uno con su Java nada más. Pero si sabes Java, aprender Dart y Flutter es facilito. ¿Alguna otra pregunta, gente? Ya hice varias pruebas con Copilot, vieron que no pasa nada todavía. Mm. Mm. Lo positivo de Copilot es que a medida que hagan IA así, nos forzará mucho a ir a áreas más complejas como ciencia de datos, ciberseguridad. Sí, pues eso es cierto, ya no simplemente vamos a hacer un copy-paste, vamos a ir a Stack Overflow a agarrar código, pegar por partes, así como un Frankenstein, que he visto bastante eso. No digo por un país específico, sino en general, o sea, hay bastantes personas que lo hacen y sin entender lo que están haciendo, ¿no? O sea, están como tienen el modo copilot ahora las personas, ¿no? Como que agarran código y pegan sin importar lo que hacen o de dónde lo sacan. Y así arman un Frankenstein. Aquí. People, ¿verdad? Les comento que voy a lanzar un challenge para ustedes, para la comunidad. Eh, Creo que mañana lo lanzo de una vez, o sea, con una animación para que ustedes lo puedan hacer. Y voy a revisar ahí el código y a los 3 mejores, espero que lo puedan hacer, los muestro en el video, ¿no? En un video lo saco y obviamente los nombro a ustedes. El challenge es sencillo, voy a ver si lo tengo aquí. ¿Dónde lanzo los challenges? En el grupo de Flutter y Dart en español, así se llama, Flutter y Dart en español de Facebook. No sé si les parece ahí. También lo voy a anunciar en el canal de YouTube en un post y voy a poner el link también. Voy a, voy a decirles cuál es, a ver. Está sencillo. ¿Sí o no, Brian? Brian lo escogió para ustedes. A ver. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Share screen. Ok. Y ya. A ver. Video aquí. Voy a quitar esto. Tab9 no sé, no lo he probado. Ahorita era solamente para probar el Copilot, que tanta gente estaba hablando.
Ya, Martín. Gracias. Y el link de Facebook, Flutter Dart en español. Voy a buscarlo ahora. Flutter Dart. Ahí está. Voy a poner el link aquí. A ver. Está. Ahí está el link del grupo. Te unes y nada más. Ahí estamos publicando, bastantes personas publicamos de la comunidad de Latam. Los aportes que tenemos, challenge, todo. Bastantes open source también. Te pueden guiar y pueden hacer preguntas también. Pero no se olviden que antes de hacer una pregunta, googleen primero porque hay cosas muy sencillas que preguntan y que nada pierden googleando, ¿no? Pero hay veces cuando te trabas y ahí no encuentras una solución, está bien, pregunten. Y ahí estamos para apoyar. Ya, este es el challenge, miren. ¿Cómo lo ven? Miren. Boom. Boom. Y boom. Full scroll. Está chévere, ¿no? Ese challenge lo voy a dejar para ustedes. Lo escogió Brian, así que cualquier cosa, Brian. A ver. Pum. ¿Qué parte veo compleja aquí? ¿O qué parte está chévere? Miren. Este scroll, cuando haces un scroll del elemento que está a la izquierda, aparece el contenido de... Hay algo atrás, ¿no? O sea, tiene un card atrás y lo que hace es que se expande y los otros desaparecieron, ¿no? Y esta pantalla, bueno, ya es, o sea, es simplemente decoración, porque al final eso no es complicado. Lo complicado es los gestos. Este gesto por acá, para que aparezca una nueva pantalla, y el gesto al revés para que vuelva a desaparecer la pantalla negra y se sitúe así, ¿no? Eso está chévere. Esto, no sé, ya adicional, si quieren hacerlo, hacen un swipe de todo hacia abajo y los elementos aparecen. Está interesante, ¿no? O sea, el reto no es hacer esta UI, ¿no? Estas cosas porque son muy sencillas. Miren. El reto es usar gestos y poder transformar. No importa si ese es un bloque, es un container, nada más, no importa. Eso no es el challenge. El challenge va a ser jugar con los gestos, con este tipo de animaciones y nada más, ¿no? O sea, vamos a ver eso nada más. Esto puede ser un container así, azul nada más. No interesan los botones ni nada, porque eso no es parte del challenge. Pero esto sí, está interesante. ¿Qué dicen? ¿Lo pueden hacer? Lo voy a lanzar mañana y no sé, depende de ustedes. Yo creo que hasta el domingo, ¿no? Porque a veces el sábado tiene un poco de tiempo. O el domingo en la tarde ya como que estoy cerrando las inscripciones y nada, escojo los 3 mejores y los muestro en un video como ya hice antes. Solamente 3 ahora porque la otra vez hice un challenge y como 12 o 11 lanzaron. Y se alarga el video, ¿no? Porque tengo que revisar uno por uno. Así que voy a escoger a los 3 mejores, pero igual voy a nombrar a los que mandaron. Hasta el sábado, dice Brian. Creo que domingo ya en la mañana, o domingo al mediodía o en la tarde. Y ya. Yesterday Animation, sí. Eso es People. Y ya casi 2 horas. No quiero que este video se alargue mucho. Gracias por estar ahí conectados. Y no se olviden de suscribirse y compartir. Dejar su like. Si no han dejado like, dejen su like ahí ahora en el video. Y ya. Y bueno, no sé si seguiré activo con el Copilot. En verdad. Pero manden, inscríbanse, porque ya les va a llegar ahí el invite aquí a Copilot. Aquí está, copilot.github.com. Sign up y entren a la lista de espera. Y nada más. Bueno, people, eso ha sido todo. Van a Brian antes de que se termine. Voy a hacer el primero, tienes animación, ahí vemos el video. Sí, de ahí lo subo mañana, ya Martín, el video. Ya le están haciendo bullying a Brian. Ok, people. Entonces, gracias y ya nos vemos en el siguiente video.